Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hoy estaremos viendo paz en la tormenta. La Biblia nos hace ver que Jesús dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Pero mientras ellos iban, se desató una tempestad, de tal manera que la barca se anegaba, dice la Biblia, o sea, se hundía. Y en aquel momento los discípulos se desesperan. Es bonito navegar en el mar cuando las aguas están quietas o cuando las olas no están siendo azotadas o el mar no está siendo azotado por el viento. Pero es difícil cuando se desata una tempestad en pleno mar, porque de repente las olas son tan gigantes que pareciera que la barca se va a hundir. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Los discípulos, cuando iban en la barca, ellos miraban, ellos sentían que la embarcación se iba a hundir. Entonces, ellos acuden a Jesús. Ellos van al Señor cuando ellos ven la tempestad. Ahora, ¿qué es una tempestad? Es una agitación de las aguas del mar, una tormenta que se da donde las olas se agitan. Y de repente hay olas que son muy grandes por causa de la tempestad que se ha dado. O también puede ser agitación del ánimo, como cuando se da un problema en una persona. Cuando esto se da en una persona, un problema, entonces la persona pareciera que se está hundiendo en aquella situación, como los discípulos cuando estaban en la barca. Según ellos, se miraban que se estaban hundiendo, pero me llama la atención que Jesús, dice la Biblia, dormía. Dice la palabra del Señor que Él estaba en la popa durmiendo y los discípulos corren a Él y le dicen: no tienes cuidado que perecemos. A veces sucede que las personas están mirando las cosas atemorizados. Las personas comienzan a atemorizarse y cuando ellos se apoderó el temor de ellos comienzan a ver las cosas diferentes. Quiero decirle que cuando una tempestad se da, cualquier momento vendrá la calma. Cuando se da un problema en una persona, no son eternos esos problemas. Cuando se da una tempestad, esa tempestad no es eterna, es pasajera. Y debemos de ser conscientes que aquello va a pasar en nuestra vida, que esa tormenta se va a terminar, así como existe la noche, pero luego viene el día. La noche no es eterna, no es permanente. Así lo mismo tanto la tempestad no es permanente, es pasajera, es por un breve tiempo. Entonces dice la Biblia que Jesús dormía mientras se estaba dando aquella tempestad, pero los discípulos estaban atemorizados. Y dice la Biblia que ellos fueron y levantaron al Señor. Entonces, levantándose el Señor, reprendió al viento y al mar y le dijo: calla, enmudece. Cómo la naturaleza misma obedece a Dios, cómo la naturaleza misma hace caso a Dios. O sea, hay obediencia, hay sujeción, la naturaleza misma. Y dice la Biblia, y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Qué bonito es que nosotros nos demos cuenta que en la embarcación que nosotros vamos en esta vida, no estamos solos. Que usted pueda darse cuenta que verdaderamente Jesús está con ustedes para calmar esa tempestad, para que esos problemas se resuelvan en su vida, para que esas situaciones que se dan, esas tormentas que se dan en su vida, usted sepa que Dios le va a ayudar. Los discípulos acudieron a Jesús y Jesús le dice al viento y al mar: calla, enmudece. E inmediatamente volvió la quietud. Qué bonito es tener paz en nuestros corazones. Qué bonito es que nosotros en medio de la tormenta nosotros tengamos quietud. Pero para eso tenemos que tener fe. La Biblia dice en el versículo 40: y les dijo: ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús, cuando va y ordena al mar y al viento que cese, entonces viene Él y habla con sus discípulos y les dice que por qué estaban así atemorizados. Porque la persona, cuando ha sido posesionada por el temor, cuando el temor le ha invadido, esa persona percibe las cosas de una manera equivocada. No mira solución. No mira que Dios puede ayudarle. ¿Por qué? Porque ha perdido la fe. Usted nunca debe de perder la fe. La fe debe de mantenerla firme. No importa lo que usted esté pasando, no importa la tempestad que se dé en su vida. Recuerde, va a venir la calma. Usted va a pasar esa situación. Usted va a salir de esa situación. Pero debe de mantenerse con fe. Jesús les hizo ver a los discípulos: ¿por qué estáis así atemorizados? Y esa misma palabra le da Dios a usted. ¿Por qué está usted atemorizado por esa situación que está viviendo? ¿Por qué está así usted atemorizado por ese problema? ¿Por qué usted está así amedrentado por esa adversidad la que está viviendo usted o está enfrentando? Jesús le dice: tenga fe, no pierda la fe como los discípulos en aquel momento, en esa situación que se había dado en ellos. Usted mantenga la fe, porque a través de ella usted va a ver cómo Dios va a ministrar su vida, cómo Dios va a obrar en su vida, cómo Dios se va a glorificar a su favor. Pero es necesario que mantenga la fe. Frente a esas tempestades, frente a esas adversidades, usted mantenga su fe. Porque a través de ello usted va a ver cosas grandes que Dios va a realizar en su vida. No deje que el temor le invada. No deje que el temor tome posesión de todo su ser. Porque cuando el temor toma posesión de todo su ser, usted se sentirá terminado, acabado. Usted sentirá que no hay solución a la situación que está pasando. Pero cuando usted mantiene firme esa fe, cuando usted se mantiene confiando en el Señor, creyéndole al Señor, la calma va a venir y la tempestad va a desaparecer. Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Jesús mismo le dice hoy a usted que mantenga esa fe en su corazón y usted va a ver la bendición del Dios Todopoderoso. Recuerda, no estamos solos. En nuestra embarcación está Jesús para ayudarnos a salir adelante de cualquier situación. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores.